Bíblico del libro del Apocalipsis. Viernes tras viernes hemos tratado obviamente de ir estudiando a profundidad lo que las escrituras nos dicen y el mensaje claro que el Señor entregó al apóstol Juan, donde vemos exactamente tanto pasado, presente y las cosas futuras que obviamente han de suceder. En la clase pasada, en Apocalipsis 13, veíamos obviamente cómo aparecía el anticristo, cómo aparecía la segunda bestia, que era el falso profeta, y cómo sencillamente Satanás obviamente les entregaba autoridad, obviamente para que los habitantes de la tierra rindieran culto directamente al anticristo. Esa va a ser la labor específica del falso profeta. Por eso quiero retomar allí para que entremos en contexto. Apocalipsis 13, verso 12, dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recordemos entonces que el anticristo sufrirá una herida de muerte que será sanada por el falso profeta y que hará que obviamente allí haya adoración tanto al anticristo como a la imagen que van a colocar allí en el templo de Dios. Recuerda que la palabra dice que el anticristo se va a hacer pasar por Dios y obviamente tomará ese lugar, se presentará y ante los ojos del mundo y específicamente al pueblo judío, pues ellos sencillamente mostrarán, ¿sí?, que Él es Dios. ¿Sí? Entonces la palabra nos muestra acá en el verso 13, dice que el falso profeta también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí hablábamos entonces específicamente de Elías, que obviamente fue el que hizo descender fuego del cielo, y Satanás obviamente en cabeza allí del falso profeta hará que descienda fuego del cielo, y esto traerá confusión obviamente sobre los habitantes de la tierra. Y cuando hablo de confusión es que obviamente el velo que está puesto sobre ellos no les permitirá ver efectivamente que ese hombre pues no es el Mesías prometido, no es el Señor, pero ellos lo tomarán como tal. Por eso el verso 14, estoy en Apocalipsis 13, verso 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahí está claramente cómo él engaña a todos los moradores de la tierra, ¿cierto? Y obviamente a causa de esos milagros que hace en presencia de la primera bestia, que es el anticristo, pues obviamente engañará a los moradores que están sobre la faz de la tierra. Aquí es donde nos damos cuenta de lo que dice allí la segunda carta a los tesalonicenses, donde habla de que después de que la iglesia sea quitada y de que el hombre de perdición se manifieste, que es el mismo anticristo, vendrá un poder engañoso de parte de Dios para que crean la mentira todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que venga el arrebatamiento en el ámbito espiritual habrá una mentira que es enviada directamente por Dios, ya como juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra, para que estos precisamente no crean, obviamente, o porque no hubiesen creído a la verdad de Cristo, ahora creerán a la mentira que Satanás, en cabeza del anticristo, traerá sobre los habitantes de la tierra. Por eso el verso 14 dice que engaña a estos moradores con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí la palabra entonces nos está mostrando claramente cómo le harán una imagen, ¿sí?, al anticristo, y esa imagen obviamente los reyes de la tierra, los más poderosos, cada habitante de la tierra se rendirá ante esa imagen creyendo que es Dios. Pues esto no es de extrañarnos, ¿no? A través de la historia de los siglos
el ser humano en su esencia del espíritu, de querer buscar a Dios, obviamente de una manera incorrecta, se ha doblegado, se ha rendido, ha rendido culto y adoración a las imágenes que se le han presentado. Entonces, para los habitantes de la tierra en este momento, no será una locura sencillamente que obviamente ellos se rindan ante la imagen del anticristo como tal. El verso 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, ¿qué sucederá? La imagen será hecha con la figura del anticristo, pero el falso profeta lo que hará es que esa imagen hable. Obviamente cuando la imagen hable, pues la gente quedará asombrada, ¿sí? Obviamente al escucharle dirán, este es Dios. Definitivamente nadie puede hacer esto sino solo Dios, y es la imagen de la bestia la que ha hablado, y la palabra dice que todo aquel que no la adorase, pues tenía que ser muerto, que aquí es donde empieza obviamente esa persecución para el pueblo judío, porque obviamente ya ellos se van a dar cuenta de la mentira. Cuando hablo del pueblo judío no estoy hablando en su totalidad, ¿sí? Van a haber algunos que creerán la mentira, pero otros se darán cuenta que efectivamente pues no es el Mesías, que no es Dios. Dice la palabra acá en el verso 16 que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura? Pues empieza a hablar acerca de la marca de la bestia, que yo te explicaba en la clase pasada. No es la vacuna actual, donde pues han salido muchos a decir que esa es la marca de la bestia. Si tú eres un estudioso de las escrituras, empecemos por lo siguiente. Lo que la palabra dice acá claramente es que esa marca iría en la frente o en la mano derecha. Pues ¿dónde están colocando la vacuna hoy en día? Normal, en el brazo, ¿sí? No la están colocando ni en la frente, ni te la están colocando a las personas que lo han hecho sobre la mano derecha. Entonces no podemos decir que esa es la marca de la bestia. Otra de las cosas que te decía, la marca de la bestia es específicamente para el tiempo de la gran tribulación. No es para este tiempo, porque nosotros no hemos entrado al periodo de la gran tribulación. Perdóname, la marca de la bestia solo aparecerá en medio de la gran tribulación. Si tú vienes en el contexto en el que venimos estudiando, pues la marca solo se impondrá en el momento en que ya el anticristo se haya manifestado, en el momento en que se haya hecho la imagen de la bestia, y sencillamente ya ahí es donde ellos determinarán esa marca tanto en la frente como en la mano derecha, y todo aquel que no se dejase marcar pues va a tener que sufrir una persecución. Pero ¿quiénes serán estos que sufrirán esa persecución? Tienen que ser del pueblo judío, de acuerdo a la profecía bíblica. No estamos especulando. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos la profecía bíblica. Y en clases pasadas te expliqué la profecía de las 70 semanas, donde allí podemos entender con claridad y ver a la luz de la palabra que efectivamente el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de trato a la vez para el pueblo judío, donde muchos podrán venir al arrepentimiento y obviamente hallar su salvación. Cuando hablamos entonces acerca de la marca de la bestia, habla acá en el verso 17, dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Ahí era donde te explicaba acerca del chip que ha sido creado desde hace muchos años ya, en el cual han venido experimentando, y ese es el que se podrá colocar tanto en la mano derecha o en la frente. Lo curioso de ese chip es que solo puede ser instalado en esas dos partes del cuerpo. ¿Sí? El chip tiene un componente de litio por dentro, y lo que hace es guardar absolutamente toda la información de cada persona en este planeta. Entonces solo se puede colocar en esos sitios. Si el chip fuese colocado en otra parte del cuerpo, escúchame bien esto, inmediatamente el cuerpo reaccionaría y el litio que tiene ese chip se regaría por todo el cuerpo, produciendo la muerte inmediata, perdóname, la muerte inmediata de esa
persona. Por eso es que la Biblia dice que solamente en la mano derecha o en la frente, porque Dios ya sabía desde un comienzo cómo íbamos a ir evolucionando en esta parte, sí, que es el nuevo orden mundial, donde sencillamente traerían esa marca que llegará solamente en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con lo que está sucediendo en el mundo entero con las vacunas? Es una preparación a cabeza del orden mundial, donde están preparando mentalmente a los habitantes de la Tierra, ¿sí?, que necesitan obviamente primero de esa vacuna, y en el tiempo de la gran tribulación, desafortunadamente para los que no hayan partido en el arrebatamiento, que será necesario ese chip para comprar, para vender, para ingresar a un restaurante, para ir al aeropuerto y poder trasladarse a otra nación de la tierra, a otra ciudad. Ese va a ser el control que va a ejercer el anticristo en medio de la gran tribulación. Lo que están haciendo hoy en día es solamente mentalizar a la gente de esa manera, para que en el momento en que llegue la marca de la bestia, la gente sencillamente lo haga con facilidad, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. La gente se va a dejar marcar. ¿Quiénes no van a ser los que sean marcados? Los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Y cuando digo el sello de Dios en sus frentes, son los que han sido sellados con las arras del Espíritu. ¿Sí? Recuerda que en ese momento de la gran tribulación ya la iglesia se ha ido al cielo, ya ha partido en el momento del arrebatamiento. ¿Sí? El rapto o el arrebatamiento solo dará comienzo a la última semana de Daniel, o lo que nosotros conocemos como el periodo de la gran tribulación, que empieza con 3 años y medio de paz y 3 años y medio finales de, obviamente, el juicio de Dios. Entonces la palabra es clara. Estoy en Apocalipsis 13:17, solo estoy haciendo un resumen de la última parte de lo que vimos para introducirnos al capítulo 14, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Lo único que muestra la palabra cuando dice acá que es el número del hombre, lo que te explicaba la clase pasada, es que es el número en el que el hombre está, es decir, el hombre fue creado al 6º día. Nosotros nos movemos por usos horarios de, obviamente, divididos en grupos de 6, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Todos los componentes en el ser humano, ¿sí?, marcan ese 666. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que dice que es número de hombre. Recuerda que el número perfecto, el número divino es el 7, ¿sí?, que es el número de Dios. Al decir la palabra que es el 666, es lo que intentará Satanás. Satanás intentará crear una trinidad satánica. En cabeza de él, que es 1, el anticristo 2 y el falso profeta, el tercero de esa supuesta trinidad. Por eso se habla de ese 666. Nunca llegará, obviamente, el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta llegarán a ser como Dios, por más de que el Señor les haya dado poder en ese tiempo, porque eso viene del Señor. Y cuando alguien se pregunta y dice, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué les da más poder? Es para precisamente el juicio de Dios que Él traerá sobre todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para hallar la salvación en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos cosas claras. Cuando alguien pensaba y decía, yo no creo en lo que dice la palabra, pues solamente mira lo que está sucediendo hoy en día. Si aún hay dudas, si a ti te cuesta hablarle a otra persona de esto, es que lo que estamos viviendo es lo que la Biblia ya decía desde hace muchos años. Nosotros lo estamos viendo. Y si hablamos de la marca de la bestia, yo te explicaba la clase pasada de la misma manera, que ya han experimentado en muchos lugares con el chip. Hay cárceles en diversas partes del mundo donde los presos, donde los reos han sido obviamente digitalizados con ese chip para que ellos no puedan escapar. Hay empresas en los Estados Unidos donde empezaron a colocarle a sus empleados el chip
para que ellos ingresen fácilmente a su lugar de trabajo y para que a la vez la empresa pueda tener un control absoluto del tiempo de sus empleados y de sus movimientos. O sea, esto no es algo falso, esto no es algo inventado, esto es algo en lo cual el enemigo obviamente ya viene trabajando durante hace mucho tiempo para instituirlo en medio de la gran tribulación. Entonces ya tenemos muy claro eso. En el capítulo 14, que es lo que nos compete hoy estudiar, pues vamos a empezar a ver el cántico de los 144,000. Vamos a ir, como lo hacemos clase tras clase, diluyendo o desmenuzando versículo por versículo para que podamos entender lo que dice la palabra. Entonces mira 14:1, dice: después miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Muy bien, empecemos por ahí. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Lo curioso que dice acá la palabra es que el Cordero está en pie. Mira por un momento Apocalipsis capítulo 5, vamos a observar el verso 6. Apocalipsis 5, verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si analizamos este texto, hay varias cosas importantes que ya en clases pasadas las miramos, pero dice que estaba en pie un cordero inmolado. Es obviamente nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya ese cordero no está como en sacrificio, ahora el cordero está en pie. ¿Qué simboliza esto? Que Él ya ha resucitado de los muertos. ¿Sí? Él vino como un cordero manso, como un cordero humilde, y obviamente fue sacrificado en amor por todos nosotros, pero ahora el cordero está en pie. La palabra inmolado lo que significa es que él tiene las huellas sencillamente de lo que él vivió en la cruz. Es la evidencia. Cuando se habla de inmolado es eso, es la evidencia de que fueron enterrados los clavos en sus manos, en sus pies. Ahí hay testimonios. Si retrocedemos un poco en el momento en que el Señor se presenta a sus apóstoles, principalmente a Tomás, pues a Tomás le mostró su mano y le dijo: mete tu dedo aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Era la evidencia de ese cordero inmolado, al cual la muerte no lo pudo retener, sino que Cristo Jesús obviamente resucitó. Habla entonces, dice que está este cordero que tenía, y ahora mira la diferencia con el texto que acabábamos de leer en Apocalipsis 13, mira, tenía 7 cuernos que simbolizan el poder absoluto de Dios, 7 ojos que simbolizan la omnisciencia total del Señor, Él lo ve absolutamente todo, y dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda lo que analizábamos alguna vez en Isaías capítulo 11, el verso 2, donde dice que allí está el Espíritu de Jehová, con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de conocimiento. Allí lo que la palabra muestra es esto mismo. Es la soberanía y la divinidad de Dios absoluta en Jesucristo, mostrando que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero Jesús también es Dios, iglesia. Entonces, cuando vemos acá este versículo que estamos analizando, nos encontramos que el Cordero de Dios está en pie, y gloria a Dios por eso. Y aquí, obviamente, en Apocalipsis 14, vuelve y aparece el mismo Cordero en pie. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie. Jesús estaba en pie. Y eso nos da, obviamente, una victoria grande, sabiendo que estamos creyendo en un Dios que resucitó de los muertos, que está en pie, que vendrá, obviamente, ya en este momento que estamos leyendo en la Escritura, Él vendrá a traer juicio sobre la tierra. Además de eso, dice que estaba sobre el monte de Sión, ¿sí? Cuando vemos esto, encontramos que bueno, Él está en pie, pero a la vez nos muestra que obviamente Él está rodeado de un gran ejército. Leamos aquí
el texto completo. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, ya él se encuentra en pie como un general poderoso, como alguien que ya obtuvo la victoria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que obviamente ya venció en la cruz por todos nosotros. Él está allí en el monte de Sión, y algunos identifican ese monte de Sión directamente con el cielo, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos observar acá que podría ser también en lo terrenal o en la tierra. Miremos el texto completo para deducir de qué estamos hablando acá. Dice entonces la escritura acá que él estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aparecen nuevamente estos 144,000. ¿Dónde será el evento? ¿En el cielo o en la tierra? Eso es lo que queremos deducir en esta hora. Sigamos leyendo y ahí vamos a entender. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí entonces aparecen estos 144,000 que ya en pasajes pasados los analizamos, y habla de que son los que han sido sellados en sus frentes, es decir, es un remanente que no ha sido obviamente engañado por el enemigo, sino que Dios los ha guardado, los ha preservado. Cuando pensamos en esto, pues no podemos llegar a deducir con exactitud si serán 144,000 los que solo se salvarán en la gran tribulación. Sería un número demasiado pequeño, pero a la vez cuando pensamos y decimos si el tiempo de la gran tribulación va a ser tan terrible, pues el hecho de que solo 144,000 se salven podría llegar a suceder también. Eso es lo que debemos obviamente pensar y analizar. En Apocalipsis 12, ve allí conmigo, es un texto que ya analizamos, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, esta mujer acá es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de Israel, ¿quiénes son? Pues los mismos judíos. Y dice que obviamente Satanás se llenó de ira, se fue contra Israel, contra la descendencia de ellos, y dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos que aparecen acá son los que en medio de la gran tribulación han reconocido a Jesucristo como el Salvador. Y por eso lo he explicado y lo sigo obviamente verificando a través de la palabra. Sí, se habla del pueblo judío. Ellos son los que van a ser perseguidos por el anticristo, por el diablo mismo. Sí, ellos son los que guardan el mandamiento de Dios y los que finalmente reconocerán que Jesucristo es el Señor, el Mesías, el Salvador de su vida. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Los 144,000, como te decía, son los mismos del capítulo 7, tienen el nombre de Dios, dice acá la palabra, escrito en sus frentes, ¿sí? Son judíos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces retomemos acá, vamos a volver a leer verso 1. Después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿De quién es él? De Jesucristo. Y el de su Padre escrito en la frente. Al creer en Jesús, como ha sucedido con nosotros, que ya tenemos nuestra fe en Cristo, pues Jesús, ese es el camino al Padre. El que tiene al Hijo, pues tiene al Padre y a la vez tiene al Espíritu Santo. Recuerda que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador. Entonces, en este tiempo de estos 144,000 son judíos salvos que han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas y han sido sellados. O sea, tienen el nombre de Jesús y del Padre escrito en la frente. Ese es en un sentido espiritual, obviamente. Ahora lo que dice acá, dice la palabra acá, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido
de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. En el griego original aparece una palabra que es fone, te la voy a deletrear, P-H-O-N-E, fone. Ese fone, ¿sí?, significa que en este texto aparece 4 veces la palabra voz. Lo vamos a mirar. Entonces dice el verso 2, y oí una voz, como estruendo. Ese estruendo en el idioma original, en el griego, ¿sí?, es ese pone o ese fone del que te estoy hablando, como estruendo de muchas aguas, y como sonido. Ese sonido en el griego original es ese mismo fone, que es la tercera vez que aparece en este pasaje bíblico, y dice, y la voz que oí, la 4ª vez. Quiere decir que lo que el Señor está diciendo acá, esa voz, pues es algo poderoso, es una voz potente, es una voz con estruendo, con un sonido fuerte que obviamente viene desde el cielo mismo. Esas arpas que aparecen acá, y dice, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esos arpistas están representados por los 24 ancianos. ¿Cómo sabemos esto? Miremos Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí entonces la palabra nos está mostrando de ese nuevo cántico, ¿sí? Para que tú entiendas, recuerda que en Apocalipsis hay pasajes que nos muestran escenas en la tierra, y el siguiente pasaje bíblico o capítulo nos puede mostrar una escena en el cielo. Esto que estamos viendo acá en Apocalipsis 5 estaba sucediendo en el cielo, donde había ese nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Aquí ya está hablando obviamente de la apertura de los sellos, que son los primeros juicios que Dios enviaría sobre la tierra, y le están dando gloria y honor al Cordero de Dios, y le dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. La sangre de Cristo nos limpia del pecado, y esa palabra redimido es con tu sangre pagaste el precio que nosotros mismos teníamos que pagar, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces ahí está hablando fielmente de estos que expresan ese nuevo cántico, retomando en Apocalipsis 14:2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, ¿cómo era ese cántico? Ese cántico era poderoso, ese cántico era lleno del poder de Dios en aquellos 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Recordemos un poco, es una representación bíblica de la iglesia. Eso es lo que está, mostrando la escritura. Es decir, que en este momento los que estarían adorando es una representación clara de la iglesia que está adorando, que está exaltando al Señor en los cielos. Sí, recuerda que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Es una iglesia que sonaría en el cielo como una gran orquesta, como ese coro celestial, el cual le dará gloria y honor al Señor. Qué bonito esto, porque ya es una escena en el cielo. Entonces ya llegamos a la conclusión. ¿Dónde está sucediendo la escena? En el cielo. En el cielo está sucediendo esta escena que estamos leyendo. Es una iglesia ya redimida, es una iglesia ya levantada. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué haremos en el cielo? Pues en el cielo lo que haremos es eso, adorar al Señor por los siglos de los siglos, porque Él será el único digno de gloria y de honor. Por eso aquí en la tierra le adoramos y no nos podemos cansar de adorarle, porque finalmente el día que partamos, eso es lo que haremos en el cielo por los siglos de los siglos. Entonces esas arpas, ¿sí?, están representadas por ese cántico espiritual que se dará al Señor en los cielos. Dice el verso 3 que cantaban un cántico nuevo delante del trono.
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué bonito esto también. Ahora, aquí nos marca una diferencia. Dice que los únicos que podían aprender el cántico eran los 144,000. Esos 144,000 son los que van a padecer en medio de la gran tribulación, los que van a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo, los que tendrán que entregar su vida por Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, mira, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, que esos 4 seres vivientes es una tipología directamente del Señor, de todo lo que es Dios, o sea, cantaban delante de Dios, sí, cantaban delante de los ancianos, que tipifica la iglesia, y dice que nadie podía aprender ese cántico, sino aquellos que fueron redimidos, que son los 144,000. Es decir, Dios nos colocará en un mismo espíritu con aquellos que hayan entregado su vida en medio de la gran tribulación. El deseo, mi hermano, haciendo una pausa, el deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos. Pero Dios también es un Dios justo. Y Él no va a premiar con el cielo a aquellos que le aborrecieron. Él no va a premiar con el cielo a aquellos que no quisieron aceptar la verdad. Cada uno se forjará su propio destino. Cada uno irá a su destino eterno, a lo que eligió en esta tierra. Y definitivamente, si hay una humanidad que rechaza a Cristo, pues no quiere estar en el cielo. No quiere. Esos judíos de los que está hablando acá la palabra, finalmente entenderán. Finalmente comprenderán que Jesús es el Mesías prometido. Esta guerra de la que tú estás escuchando entre israelitas y palestinos, eso es algo profético. Eso es algo que nos muestra que estamos sobre el final de los tiempos. Como Israel siempre ha sido atacado por los demás pueblos que tiene alrededor, por Egipto, por Irán, por Irak, por los palestinos. Quieren tomar un territorio que se llama la Franja de Gaza. Es un pequeño territorio, pero valiosísimo. Pero llevan años peleando por ese territorio. Con 2 grupos que se han levantado, ¿sí? Son grupos terroristas que están allí y estos son los que están causando precisamente el conflicto con los israelitas. Todo esto es profético, lo que tus ojos están viendo. Lo único que nos está mostrando es que se avecinan definitivamente ya los tiempos finales. No se me haría extraño, mi amado, con todo lo que está pasando, que en medio de esos tiroteos, en medio de esos bombardeos, llegase a caer, una bomba sobre la mezquita, que es el templo de los musulmanes. No me asombraría. Si llegase a suceder eso, hermano, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Porque recuerda que en ese lugar donde está la mezquita tiene que ser construido el templo de Jerusalén, el 3er templo que están esperando los judíos reconstruir. Esto es profético, definitivamente nosotros cada día nos acercamos y hay una aceleración en los tiempos proféticos impresionantes. Así que debemos rendir nuestras vidas, nuestros corazones a Dios. La palabra entonces me muestra de esos redimidos de entre los de la tierra. En otras palabras, cuando dice la palabra redimido, pues aceptaron a Jesús, aceptaron al Cordero de Dios, al Salvador. La palabra me muestra algo impresionante en el verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y aquí vamos a algo. En el contexto y cuando tú lo lees, aparentemente te trataría de mostrar que estos son célibes. Es decir, que obviamente nunca han conocido mujer, consagrados plenamente para Dios. Miremos unos textos que nos van a llegar a dar luz sobre esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 25. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 25. Dice la palabra, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Ahí paremos. Si te casas, no pecas. ¿Cierto? Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Qué está mostrando el apóstol Pablo acá? Obviamente la condición en el ser humano. ¿Sí? Fuimos creados cuerpo, alma y espíritu, y en nuestro cuerpo, ¿sí?, habrá obviamente esa necesidad de tener una pareja. Eso es lo que él está tratando de mostrar. Dice, él podría decir claramente porque él tenía un don que no tenían otros, y ese don que Pablo tenía era el don de continencia. ¿Qué quería decir esto? Que él no tenía la necesidad, obviamente, de tener una mujer. O sea, el Señor le había entregado algo especial para él, para sí mismo, para el ministerio, para la obra, para que Pablo desarrollase el ministerio. Cuando la palabra nos muestra allí en Apocalipsis y nos está diciendo que estos, obviamente, volvamos allí para leerlo textualmente, Apocalipsis 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No, el hecho no quiere decir de que si alguien obviamente ha tenido su matrimonio, ha tenido obviamente la consecuencia de tener intimidad, no quiere decir eso de que se contaminan. Por eso es que te estoy enseñando lo que dice la palabra, para que no malinterpretemos, ¿sí? Lo que trataría de mostrar y en primera instancia es que ellos obviamente son puros, son limpios porque no se casaron, porque no tuvieron intimidad con otras mujeres y por eso pues obviamente son vírgenes. Pero lo que quiero enfocar es que dice que no se contaminaron. Entonces lo que Pablo está mostrando allí en Apocalipsis pues nos deja ver algo claro. Pero ¿qué es lo más probable? Quiero que vayas a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Segunda carta a los Corintios 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. Y le está diciendo a los cristianos de Corinto, les dice, yo los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. En otras palabras les dice, yo les he presentado un solo esposo, y ese esposo pues ¿quién iba a ser? Jesucristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué interesante eso. Se lo decía a los creyentes, a los que habían aceptado a Jesús en su corazón. Y Pablo les dice, es que el hecho de que yo les haya presentado a ese esposo es para que nos presentemos como una virgen pura, ¿sí?, a Cristo. Entonces, ¿qué está mostrando acá? La escritura, le damos el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa última frase, fidelidad a Cristo, es lo que me da luz sobre el texto que estamos analizando en Apocalipsis 14. Lo que está tratando de mostrar la palabra es obviamente de fidelidad, ¿sí?, de amor hacia Dios, de guardarnos para Dios en nuestra fidelidad, ¿sí? La virginidad, te voy a leer esto, la virginidad ha de tomarse respecto a la pureza espiritual. Escúchame bien, no se han contaminado con el amor del mundo, eso es lo que está tratando de mostrar ese texto. Son personas que han venido al Señor y deciden tomar una vida y ya apartarse de lo que es el mundo. Cuando la palabra muestra ya de que son vírgenes, ¿sí?, de que no conocieron obviamente mujer, no está queriendo decir exactamente que nunca obviamente conocieron mujer, o como lo dicen, no se contaminaron. Es una contaminación del mundo, de eso es de lo que está hablando la palabra. Es de aquel que ha venido a Cristo y determina, ¿sí?, empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Por eso leíamos el texto de segunda carta a los Corintios. Voy a volverlo a leer, capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Está hablando de virginidad en el sentido espiritual, es decir, que cuando llegamos a Cristo, como lo dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que está hablando, de hombres y mujeres redimidos que realmente esperan en el Señor, que se guardan, que se han apartado obviamente del mundo, del amor al mundo, ¿sí? De que no quieren un compromiso con el mal, de que quieren hacer lo recto delante del Señor. Se conservarán puros en una situación que es moralmente sucia. ¿Qué quiero decir con esto? Ese que ha venido a los pies de Cristo se conserva puro, pese a que haya un mundo en destrucción, en suciedad, en impureza, lleno de pecado. Es eso. Es una determinación a vivir plenamente para Dios. Entendiendo lo que te acabo de decir, retomemos allá en Apocalipsis 14:4. Está hablando de esos redimidos, está hablando de esos 144,000, y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando la palabra dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, es una figura que está utilizando donde dice, estos son los que a pesar de toda la maldad que estaba sucediendo, decidieron darle la vuelta a eso que estaba pasando y determinarse a venir a vivir para Cristo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Además de eso, la Escritura dice, volvamos allá al verso 4, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Es una expresión donde dice, estos que han conocido en medio de la gran tribulación, determinan seguir a Cristo pese a la adversidad, pese a la persecución, pese a la dificultad, van donde el Señor les está indicando que ellos deben ir. Recuerda que este pasaje que estamos hablando acá, lo estamos hablando en medio de la gran tribulación. Son personas que han determinado caminar con el Señor en un periodo difícil, en un periodo de maldad, en un periodo lleno de iniquidad, pero ellos determinaron caminar con Dios. Qué impresionante eso. Por eso la expresión, le siguen donde quiera que Él va o va el Cordero. Y aclara la Escritura y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Que fueron rescatados de esa tierra, de esa maldad, así como nosotros fuimos rescatados. O sea, ¿sabes qué me impresiona? El amor y la misericordia de Dios. Como aún en medio de la gran tribulación, Él sigue buscando que haya arrepentimiento. Como Él sigue buscando que las almas le conozcan. Para los gentiles esto va a ser prácticamente imposible, porque el velo que hay sobre ellos pues no les permitirá venir a los pies de Cristo, pero para los judíos que esperan un Mesías, eso es lo que hará que ellos vuelvan su corazón a Dios, que resistan ese momento de prueba, que sean capaces de entregar su vida por el nombre de Cristo Jesús. La palabra entonces dicen que ellos le siguen donde quiera que va. Estos han sido redimidos de entre los hombres. Esos fueron redimidos, fueron rescatados. Pero habla de unas primicias. Dice que ellos son denominados primicias para Dios. Cuando hablamos del término primicias, estamos diciendo claramente que son los primeros frutos de la tierra, del comienzo de una cosecha. Miremos por un momento primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Leamos el contexto para que entiendas de qué está hablando Pablo acá. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Él está mostrando y está diciendo, Cristo es el primero que ha resucitado. Luego nosotros también resucitaremos en el día postrero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán
pero la resurrección entró por Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. La paga del pecado es muerte. Pero cuando sencillamente llegamos a los pies de Cristo, pues somos vivificados. Y ahí es donde él dice, verso 23, estoy en primera carta a los Corintios 15, verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que él fue el primero que resucitó, las primicias, ¿sí? Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí habla de las primicias, es decir, que obviamente nosotros resucitaremos en Cristo, tenemos la esperanza. Si llegásemos sencillamente a morir antes de que suceda el arrebatamiento, ¿sí? Pues esos muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. En el texto de Apocalipsis habla de esos que han sido rescatados y Juan los denomina allí en la revelación que está recibiendo y dice las primicias. Es decir, que Dios toma ese remanente del pueblo judío para llevarlo al cielo. Es el deseo del corazón de Dios y también los llama primicias. Eso me deja ver el valor que el Señor nos da. Somos inmerecedores, pero definitivamente el Señor nos llama con nombre propio, nos rescata de sencillamente este mundo lleno de pecado, de maldad, de este mundo que está tan contaminado. Y Él nos dice, somos sus primicias. Lo importante acá que entiendas, vuelve allá a Apocalipsis 14, leamos el texto completo, verso 4. Esos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ya explicamos en qué sentido. Estos son los que siguen al Cordero porque ya sus vidas han sido entregadas al Rey de Reyes y Señor de Señores, por donde quiera que va, ¿cierto? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esa palabra redimir, lo hemos hablado, es que Él ya pagó ese precio por nosotros. Dios los toma, Dios los escoge, ¿sí? Y los llama para Él. En medio de esa gran tribulación hay la oportunidad de salvación. El Señor los sella, Él los protege, Él los guarda hasta un momento determinado. Y lo que la palabra está mostrando es cómo Él los llama primicias. En otras palabras, Él empieza a decir, estos son mis hijos. Así como Dios quiere llamarnos hoy en día nosotros sus hijos. Porque es que el tiempo de la salvación para los gentiles se está acortando, iglesia. Por eso debemos predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas de Cristo, hablar de esto que estamos hablando. No te dé temor. O sea, aprende lo que estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo y exponlo delante de otros. Y dile, mira, el tiempo de salvación es ahora, Cristo está por venir. Por eso te hablaba de lo que está sucediendo en Israel y Palestina en estos momentos. O sea, Israel es el reloj profético. Siempre que querramos mirar en qué parte de la escritura estamos, hay que mirar lo que está sucediendo con Israel, y lo que está pasando hoy en día con Israel es trascendental. No lo podemos dejar pasar. Es efectivamente lo que el Señor está diciendo, está hablando, está diciendo, mi venida está cerca. Mi venida está cerca. Va a haber ese tiempo de trato entonces para el pueblo judío en medio de la gran tribulación. Pero mira lo que dice el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y aquí hay varias cosas que quiero que las tengamos claras. La palabra me da pasajes bíblicos donde me muestra hombres que vivieron para Dios. Por ejemplo, al hablar de Enoc dice, y caminó Enoc con Dios. Eso me deja ver que él tuvo una vida donde amaba a Dios. Cuando vemos en la vida de Noé, pues Noé, el Señor habla de que él era varón recto, perfecto, delante de Dios. Pero pese a eso, allí en Génesis, la palabra dice, pero Noé halló gracia para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que su justicia, sus obras, su actuar no lo justificaba delante de Dios. Lo que lo justificaba realmente era
obviamente la gracia del Señor, porque es la primera mención de la palabra gracia. Cuando miramos a Job y empezamos a leer el libro de Job, también la palabra dice que Job era perfecto, recto, temeroso delante de Dios, mostrando que era un hombre obviamente íntegro. Pero también encuentro en la palabra cuando Salomón construye el templo para Dios y está orando y le dice al Señor que cuando tu pueblo viniera a ti, ¿sí? Y pidiese perdón, y él aclara y dice, porque es que no hay hombre que no peque, ¿cierto? Y si lo complemento con lo que dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué contexto te quiero llevar? Que todos los hombres sobre la faz de la tierra han pecado. Cuando la palabra dice acá que son sin mancha delante del trono de Dios, alguno podría llegar a pensar en primera instancia, fueron hombres perfectos, pero es que no hay un hombre perfecto. Porque lo que la palabra me deja ver es que todos los hombres sobre la tierra hemos pecado. Si hubiese algún hombre perfecto sobre la faz de la tierra, pues no necesitaríamos a Dios. Todo esto te lo estoy enseñando, ¿por qué? Para entender qué es lo que la palabra me está mostrando. Dice que no se halló mentira en sus bocas. La palabra original que aparece allí es pseudos. Te lo voy a deletrear en el griego original. P-S-E-D-U-O-S, pseudos, eso es lo que significa allí, mentira. ¿Y qué significa ese pseudos? Una vida alejada de la verdad. ¿Sí? Cuando la palabra dice que no se halló, leámoslo literalmente acá, y en sus bocas no fue hallada mentira, lo que está mostrando la escritura es que sus vidas siempre trataron de estar cerca a la verdad, no estaban lejos de la verdad. También podemos observar algo claro cuando Juan describe la palabra mentira. Curiosamente, Juan es en el que en el Nuevo Testamento nos da 6 textos bíblicos donde él habla acerca de la mentira. Vamos a observarlos. Miremos inicialmente Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, hablando del diablo, obviamente. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es una de las menciones que hace Juan. Obviamente recuerda que el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. Eran las palabras de Cristo, pero obviamente él las plasma en este texto. También lo podemos ver en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 21. Vamos allí todos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 21. Mira lo que dice la escritura. No os he escrito como si ignoraseis la verdad es Cristo, sino porque la conocéis. ¿A quién? A Jesucristo. Y porque ninguna mentira procede de la verdad, ninguna mentira procede de Cristo. O sea, la mentira obviamente es Satanás tratando de filtrar su engaño. Primera carta de Juan, allí cerca, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Cristo Jesús, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Para que entendamos este texto del cual acabamos de hablar, dice que la unción que nosotros recibimos, la unción de quién viene, del Espíritu Santo. La misma palabra dice que nosotros hemos sido ungidos con la unción del Santo. Todo aquel que esté en Cristo es un varón, una mujer ungida. ¿Quién es el que unge? El Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento eran ungidos con un cuerno de aceite. Ese aceite era el símbolo del Espíritu Santo sobre una vida.
Cuando alguien llega a los pies de Cristo hoy en día, inmediatamente el Espíritu Santo viene a esa vida y es ungido con la unción del Santo Espíritu de Dios. Entonces por eso Juan dice acá, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, ¿cuál unción recibió? El Espíritu Santo permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque el que nos enseña todas las cosas, como Jesús lo había dicho, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Entonces por eso es que Juan dice acá, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es la unción misma? El Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas y es verdadera, porque el Espíritu Santo es real, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced ¿en quién? En Él. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? A permanecer en Cristo Jesús. Es la tercera mención de la palabra mentira. Ahora, Apocalipsis 21, verso 27. Ve allí conmigo. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablando de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén, pues el Señor le dice a Juan que no entraría en ella ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira, sino que solamente estarían en esa nueva Jerusalén los que estuviesen escritos en el libro de la vida. Y finalmente Apocalipsis 22, verso 15, Apocalipsis 22, verso 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí está hablando directamente los que no podrán heredar el reino de Dios, los que no estarán para la gloria eterna. ¿Sí? La expresión los perros, recuerda que era utilizada para aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, por eso una expresión tan fuerte, pero pues de esa manera se determinaban. Los perros, dice, estarán fuera, los que nunca quisieron venir a los pies de Dios, los que nunca quisieron aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces te voy a mencionar los textos, son 6 en total, ¿sí? Está en Juan 8:44, primera carta de Juan capítulo 2, verso 21, primera carta de Juan 2, verso 27, Apocalipsis 21, verso 27, Apocalipsis 22, verso 15, y el texto pues que estábamos leyendo, que es Apocalipsis 14, verso 5. Son 6 menciones donde Juan hace énfasis sobre la mentira, ¿sí? Obviamente en algunos en palabras de Jesucristo mismo, pero entonces dice que estos hombres en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que está mostrando el texto, vuelvo y te repito, fueron hombres que se apartaron para Dios, que quisieron vivir para el Señor, que le dieron la vuelta a sus vidas, empezaron a vivir para el Señor fielmente, porque todo hombre sobre la tierra ha pecado. No es que la palabra se esté contradiciendo, hay que entenderla a la luz de toda la palabra. Por eso es que dice que en sus bocas nunca fue hallada mentira, y más dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando habla sin manchas, que son hombres irreprochables, no es que nunca no hayan pecado. ¿Ok? Miremos 2 textos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 14, para ampliar un poco más esto. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 14. Dice la palabra acá, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos santos delante del Padre? Porque es que en la Biblia los santos es la iglesia. ¿Qué es lo que hace que seamos santos? Que hemos sido lavados con la sangre del Cordero.
Por eso el Padre nos ve santos, porque el Padre finalmente, ¿qué está viendo? La sangre de su Hijo Jesús. Por eso nos ve limpios, por eso nos ve santos, por eso nos ve puros. Por eso cuando Cristo venga, pues Él presentará una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y lo que dice la palabra es que esto corruptible se vestirá de incorrupción, obviamente. La iglesia será transformada, no entraremos con este cuerpo, sino con un cuerpo de gloria, un cuerpo donde sencillamente podamos entrar al cielo, porque este cuerpo, lamentablemente, mis amados, pues está lleno de maldad y de pecado. Cuando tú dudas, pecas. Cuando tú te dejas llevar por la ira, pecas. ¿Cierto? Cuando dejas de congregarte, pecas. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no dejando de congregarnos, es algo que el Señor dice, como algunos tienen por costumbre. Cuando tú no oras, pues pecas. ¿Por qué? Porque la palabra dice, oren sin cesar, ¿te das cuenta? No te tengo que decir pecados así terribles, no, es no hacer lo bueno. Y peor aún, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es contado por pecado. O sea, de nada te sirve a ti o me sirve a mí saber qué es lo bueno si sencillamente yo no le obedezco a Dios. Entonces llegamos a la conclusión en estos textos que definitivamente estos hombres, cuando dice sin mancha, son hombres irreprochables, pero no que nunca hayan pecado, porque la palabra se estaría contradiciendo y eso jamás va a suceder. Entonces espero, mis amados, haya quedado claro este pasaje acá. Iniciando acá en el verso 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces entendamos acá, es como la última llamada de la gracia de Dios. Ya nos quedan 10 minutos, no, obviamente no vamos a alcanzar a terminar el capítulo, pero vamos a dar a conocer lo que nos alcancemos en estos 10 minutos. Cuando la palabra está mostrando esto, es la última llamada de la gracia de Dios, es la última llamada de la gracia de Dios. Aquí aparece otro ángel, volvamos a leer acá, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La última mención que hace Juan de un ángel como tal, ¿sí? Que esos ángeles vienen es como a anunciar el juicio de Dios, lo vimos en Apocalipsis 11, el verso 15, ve allí conmigo, Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿ok? Ahí dice que el séptimo ángel, ¿sí? El que tocó la séptima trompeta, esa fue la última mención que tuvimos de esos ángeles que obviamente vienen a traer el juicio de Dios sobre la tierra. Pero acá hay un llamado nuevamente como en la gracia del Señor, ¿sí? Donde Él está tratando de decir a través de ese ángel que efectivamente Dios obviamente trae juicio sobre los que no quisieron recibir el amor de la verdad. Dice que ese ángel volaba por en medio del cielo, en el firmamento, ¿sí? Se ha colocado en una posición donde todos puedan oírle. Es decir, que él se coloca allí en el firmamento, ese ángel, y anuncia lo que estamos diciendo. Se habla de un evangelio eterno. Para muchos es un mensaje de salvación por medio de la gracia, confirmando lo que dice la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo, y dice no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la verdad es que aquí muestra
y habla de que por fin Dios, escúchame bien esto, está a punto de tratar al mundo con justicia y establecer su absoluta soberanía sobre la faz de la tierra. Es decir, que este evangelio eterno, volvamos a leer acá, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciéndole: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Si tú lo miras en el contexto, créeme que aquí nadie se va a arrepentir. Nadie. O sea, antes los corazones de los hombres están totalmente endurecidos. Eso es lo que está pasando en ese instante. Lo que ese ángel está predicando, ese evangelio eterno de lo que está mostrando, es un anuncio de que el juicio de Dios definitivamente llegará, que por fin Dios hará justicia sobre los malvados, sobre los inicuos, sobre los pecadores, porque es que el pecador piensa que Dios no va a traer su juicio. Hay gente que peca deliberadamente, que es atea, que se opone a Dios, que se opone a su palabra, que sencillamente reta a Dios, y como Dios aparentemente no hace nada, se convierten en personas soberbias, altivas, orgullosas. Pero es que un día Dios va a traer ese juicio y ese momento va a llegar. En medio de la gran tribulación, eso lo que el ángel está anunciando es que definitivamente Dios traerá ese juicio. Por fin llegará la culminación de la maldad sobre la tierra. Entonces, mis amados, aquí es donde nosotros entendemos que debemos venir obviamente al arrepentimiento, a la salvación en Cristo Jesús. Sigamos leyendo aquí lo que la palabra está mostrándonos. Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esos moradores de la tierra, lo que está mostrando aquí la palabra es la expresión de los que están sentados en la tierra o sobre la tierra. No están aquí por rebeldía, sino porque hay una oscuridad, tinieblas absolutas sobre su vida. No han entendido, nunca entendieron ni quisieron entender el plan de salvación. Mira Lucas capítulo 1, verso 79. Lucas 1, 79. Y allí terminamos. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, hablando de Cristo, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Por qué te digo que hablando de Cristo? Porque la predicación de Juan el Bautista, ¿sobre quién era? Juan el Bautista no iba a hablar sobre sí mismo, Juan el Bautista iba a hablar de Cristo. Él iba a traer o hablar esa palabra de arrepentimiento. Y él estaba diciendo: viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, hablando de Juan el Bautista, dice: él viene para dar luz. ¿Y quién era la luz? Cristo, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cuando alguien no acepta a Cristo, pues está en las tinieblas mismas. Entonces, la expresión a los moradores de la tierra son los que están sentados sobre la tierra, los que no quieren entender el plan de salvación. Son esas personas que tú les hablas del evangelio y son duras. No quieren venir al Señor. Viendo todo lo que está sucediendo y lo que está pasando, ellos siguen endurecidos, envanecidos totalmente en su corazón. O sea, están con un velo total sobre sus vidas. En otras palabras, les gusta esta tierra. No importa lo que esté pasando, a ellos les gusta esta tierra, pero el Hijo de Dios no quiere estar en esta tierra. El Hijo de Dios quiere estar en la presencia de Dios. Y mientras está en esta tierra, Él quiere orar, Él quiere adorarle, Él quiere estudiar la palabra, Él quiere recibir de Dios. Es la manera en que nosotros, viviendo en esta tierra, nos comportamos ya como si estuviésemos en el cielo, buscando las cosas de Dios. Pero hay algunos que aman esta tierra, las cosas de esta tierra, los bienes de esta tierra. Bien dijo el apóstol Pablo allí en la carta a los Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Pero muchos siguen enfocados en esta tierra, atesorando en esta tierra, queriendo vivir en esta tierra. Y comenzaba esta clase diciéndote:
Pues si hay alguien que no quiere ir al cielo, pues no va a ir al cielo. Si hay alguien que no le interesa estar en el cielo, pues no va a ir. Si hay alguien que dice literalmente yo me voy a ir para el infierno, pues créeme que se va a ir para el infierno si Cristo no llega a su corazón. Entonces el mensaje que estaba entregando este ángel era sencillamente de que el juicio de Dios venía, de que por fin Dios iba a juzgar a aquellos que están sentados en esta tierra, que aman más esta tierra que querer ir al cielo. Si tú eres realmente de los que quiere ir al cielo, vive tu vida para Cristo, camina con el Señor, cree a todo lo que dice la palabra, no a lo que dicen los hombres. Por eso, cuando tú te conviertes en un estudioso de la palabra, tú amas la palabra, lo que Dios ha dicho, no es lo que diga el hombre, es lo que la palabra nos enseña. Y el anhelo grande que hay en nuestro corazón es estar con el Señor y que Dios nos guarde del juicio grande que vendrá sobre la tierra en medio de la gran tribulación. Y te dejo esta reflexión. Si estos tiempos son difíciles, ¿cómo será el día en que el Señor traiga sus juicios sobre la tierra? Si esto lo han determinado como un juicio de Dios tal vez, a causa de todo lo que está pasando, ¿cómo será cuando la gran tribulación llegue sobre la tierra? Que Dios te guarde a ti, que Dios guarde tu familia, que Dios guarde los tuyos, que te prepares fielmente para la venida del Señor como una virgen sensata, con tu lámpara encendida, llenando esa lámpara del aceite divino que es el Espíritu Santo, preparándonos para el día en que el Señor venga, porque Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie le espera, en un abrir y cerrar de ojos. Así como resplandece el relámpago que sale por el oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo vuelve pronto, y cuando Cristo venga, todo lo que estamos estudiando será el inicio de lo que sucederá en la tierra. Que Dios guarde a muchos de tener que vivir lo que la palabra dice. Dios quiere hoy salvación, arrepentimiento. Sus brazos siguen extendidos a todos nosotros para que estemos a cuentas con Él. Colócate a cuentas con el Señor y permítele que tu vida sea plenamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, por esta clase, Dios, por todo lo que tú nos has enseñado en esta hora, que cada uno de nosotros haya comprendido y entendido la enseñanza que tú nos has dado en esta hora. A ti el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. El próximo viernes estaremos continuando con el estudio de Apocalipsis 14. Espero haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida. Qué hermoso y qué bonito es estudiar la preciosa palabra del Señor. Así que ahí está la invitación, próximo viernes, mañana, si deseas conectarte 9 de la mañana, estaremos entregando la palabra del Señor como lo hacemos día tras día en ese devocional donde Dios nos habla y ministra a nuestros corazones. No olvides compartir esta clase también, compártela en tu perfil con otros, con amigos, con vecinos, con hermanos en Cristo, para que todos seamos edificados en la palabra del Dios vivo. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.